una novela, no solo es una novela excepcional, sino tiene un inicio excepcional, ¿verdad? Estoy hablando de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿verdad? Si te acordás, creo que te acordás muy bien. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Yo creo que no solo es un gran inicio, sino que toca un motivo, uno de los grandes temas que recorren la literatura, ¿verdad? La búsqueda del padre, que me parece, es mi apreciación, en tu literatura es también uno de los grandes motivos. Efectivamente, ese es el principio de mi literatura. Y bueno, yo en algún momento lo he escrito, 162 días antes de que yo naciera, mi padre fue asesinado y evidentemente ese fue digamos, el eje vertebral de mi vida y de alguna manera de mi relación con la literatura. Digamos, el gran regalo que un escritor puede tener es saber a qué está condenado a escribir, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo escribí, lo que traté de hacer fue de alguna forma escarbar en mí mismo y en la realidad de mi familia y en la realidad Claro. de esa relación, de esa ausencia, de esa búsqueda. Vos la definiste muy bien. Ahora, antes de la literatura, cuando no habías empezado a escribir, ¿cómo se vivía esa ausencia del padre? ¿Cómo fue cargar con ese fantasma? Además, el tipo de muerte que fue, si te hablaron abiertamente de lo que había pasado, o era un secreto de familia. Yo lo que entiendo, porque yo realmente con mi madre nunca lo hablé abiertamente, ella no sabía cómo decírmelo y de niño me mintió claramente, pues, y claro, hasta, qué sé yo, los 6, 7 años, pues bueno, vos no, como niño, no desconfías demasiado, digamos, de las versiones. Yo le tenía como una fe ciega a un tío que Sí. después ejerció como mi padre afectivo. Sí. Y yo llegué llorando, me acuerdo muy bien de ese momento, a preguntarle qué era realmente lo que había pasado. Y él de nuevo me lo negó. Yo ya tenía algunos datos, tenía la fecha, porque mi madre me llevaba a la Dolorosa, a la iglesia, porque le pagaba una misa. Sabía además que había tenido una cierta repercusión porque el Gimnasio Nacional lleva el nombre de mi padre, y entonces sabía que la noticia había sido publicada. Sin ninguna duda, eso es tierra fértil para la literatura, pero ¿cómo empieza la relación tuya con los libros? A ver, yo vengo de una familia de maestras. Había libros en mi casa siempre. Yo no recuerdo un momento en que no hubiera. Entonces, al final de las comidas, en la tarde, mi tío, que era mi padre afectivo, que después sería mi padre afectivo, empezaba a contar un cuento. Yo no me daba cuenta que él, sobre las rodillas, en las piernas, debajo de la mesa, pero sobre las piernas, se ponía un libro. Y entonces él me ponía en el extremo de la mesa y me decía, es que te voy a contar una cosa. Y entonces empezaba a contar, a leer realmente, pero yo no me daba cuenta que él estaba leyendo. De ahí creo que viene el hecho de que yo quisiera ser escritor, que eso me vino prácticamente desde el colegio. Digamos, a mí lo que más me marcó fue una cierta literatura inglesa que me sigue gustando mucho, Sí. que es Peter Pan, Winnie Pooh, y muy especialmente Alicia en el País de las Maravillas, Claro. y Alicia a través del espejo. Pero ¿cuáles eran las grandes figuras en ese momento de tu adolescencia que veían en el horizonte, digamos, de la literatura costarricense? ¿Quiénes? Yo pienso que en esa época había 2 o 3 figuras muy marcadas, que eran Alfonso Chase, Sí. Carmen Naranjo y alguien que, si bien no era costarricense, yo lo asimilaba como costarricense, que era Carlos Catania.
Claro, que tuvo claro. un peso Sí. sobre mi formación enorme y que Sí. de alguna manera era nuestro pasadizo secreto, digamos, hacia la literatura latinoamericana. Latinoamericana, sí. Ahora, estas otras dos figuras, bueno, hablamos de Carmen Naranjo, Alfonso Chase, bueno, creo que también son muy importantes en tu vida, en tu formación literaria. Chase a mí me influenció sobre todo, bueno, yo creo que Chase es un gran poeta, pero tiene un libro que es Mirar con Inocencia, que Sí, si no me sí, equivoco se publica en el sí. 75, Me parece y que sí. que introduce la oralidad urbana en la literatura Sin duda, costarricense. estoy de acuerdo Eso con me eso, sí. interesó mucho. Claro, claro. Y bueno, y vos lo sabés muy bien, el escritor costarricense que a mí más me ha interesado es Pepe José Marín Marín Cañas. Cañas, que para mí José es de Marín los Cañas. grandes escritores costarricenses, pero Exactamente. vos tenés un ensayo que es extraordinario sobre Marín Cañas. El primer artículo que yo escribí en mi vida, lo escribí para la muerte de don Pepe Marín. Por supuesto que no me lo publicaron. Yo lo mandé a... Yo estaba saliendo del colegio. Yo acababa de leer la obra de don Pepe y especialmente El infierno verde. Claro. Y lo adoraba. Me Sí. parecía un personaje notable. Vos lo sabes muy bien, Sí. El infierno verde se escribe con un mapa Sí, del sí. Chaco, con los cables que él va recibiendo día a día como director. Eso es para de una la novela, obra. o sea, la forma en la Eso que es él para escribió eso, sí, exactamente. ¿verdad? Y es decir, todo nace de la pura imaginación y a mí me parece que esa es la literatura en estado puro. Sí, sin duda, estoy de acuerdo La con imaginación atada a la vez a ciertos enclaves reales. De la realidad, sí. Bueno, y el hecho de que él la publicara diciendo que eran artículos reales de un enviado especial. Eso lo hace más novelista desde todavía, es un Bolivia. gran mentiroso. Exacto, ¿verdad? Sí. un gran mentiroso. Y es un personaje que me sigue Bueno. sintiendo, por quien sigo sintiendo una admiración profunda. Pero tiene cosas, sin ninguna duda, lo del Infierno Verde es espectacular. Ahora, él tiene otra novela pequeña también, poco conocida, Los Bigardos del Ron. Sí, que es Y maravillosa. Es maravillosa. Sí, Ahí sí, entramos otra vez en ese mundo de lo urbano Sí, sí. al que quería llegar, porque Sí. hay una novela tuya, ¿verdad? Que yo creo, habías escrito una novela antes, Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro, pero creo que la novela Sí. que cambia tu vida, tal vez sea un poquito dramático decirlo así, pero que cambia un poco o que significa un gran salto en la carrera literaria tuya, es sin duda Cruz de Olvido. Mira, yo creo que no es exagerado decir que me cambió la vida, porque pues para un escritor, digamos, uno hace, Sábato decía eso, pues uno hace cualquier cosa. Yo he hecho desde pequeñas secciones en periódicos inventadas hasta canciones para Celine Dion, que esa es otra historia, ¿verdad? Con tal de sobrevivir y poder escribir. Entonces, efectivamente, esa novela decidió de alguna manera mi destino, al menos como narrador, quizá no como poeta. Yo me voy a París en el 94. Yo ya había trabajado en el material de lo que en esa época empezaba a llamarse el 18 Brumario del Procónsul, que después va a ser Los Costarricibles y que finalmente va a ser Cruz de Olvido. Al principio iba a ser una sátira, como una especie de fábula sobre el poder, etcétera, ¿verdad? ¿Sobre algún personaje en especial? Sobre el procónsul, es decir, sobre una especie de actualización socialdemócrata del dictador latinoamericano, Claro. pero en plan democrático, ¿verdad? La vía costarricense del La dictador. vía costarricense, Sí, sí, sí. digamos, la inserción costarricense Sí. del ciclo de la novela de dictador, que no puede ser obviamente un dictador, que Sí. tiene que ser un presidente a la manera costarricense, como bien decís, ¿verdad? Y estando en París, tenía relativamente tiempo libre, y entonces mi esposa María Lourdes me dice, bueno, ahora no tenés excusa para no escribir la novela en la que has estado trabajando más o menos durante una década, ¿verdad? Y efectivamente lo escribí a un ritmo frenético, porque yo esa novela la escribí, digamos, la primera versión, que llegaba a tener como un poco más de 600 páginas, la escribí
entre el 95 y el 96. Yo estaba en París y por lo tanto se la mandé a varias editoriales españolas y una de las cuales no me contestó. Y entonces yo cogí un teléfono muerto de miedo porque dije, bueno, aquí lo que me van a decir es que no les interesó, por supuesto, ¿verdad? Y me pasaron a la directora de dictámenes. Y me acuerdo que la chica me dijo, mira, tengo 2 dictámenes positivos, pero no hemos tomado una decisión. Llámame en una semana y te decido si la editamos o no, pero nos ha gustado mucho. Uno de los dictámenes era buenísimo, uno de los dictámenes decía que era una obra que teníamos que publicar necesariamente, no sé qué. Y bueno, México la aceptó. Y bueno, la novela salió hace 20 años justamente, se presentó en México y bueno, le fue bien. Eso fue lo que me permitió a mí decidir que valía la pena apostar por la narrativa, que es un género difícil, vos lo sabés muy bien. Sí. Vos has escrito novela. La novela, a diferencia de la poesía, es una tarea de resistencia. Sí, así es. Ahora, esto me lleva a una pregunta, porque vos sos uno de los escritores que ha explorado, creo que todos los géneros, Sí. ¿verdad? Novela, cuento, bueno, periodismo, ensayo y poesía. Esa relación con la poesía era como un ir a tientas con la literatura que finalmente decanta por la novela, por la narrativa. Yo empecé realmente escribiendo narrativa. Yo leí mucho a Joyce, leí mucho a Cabrera Infante, leí mucho a Reinaldo Arenas, que son escritores que me siguen marcando mucho. Para mí es fascinante Reinaldo Arenas. Que jugaban mucho con el idioma. Sí. Y yo decía, el castellano no lo domino realmente, ¿verdad? Sí. Y la manera, me parece que perdón, en Cuba, estos escritores que estás mencionando, Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, sin decirles Lezama Lima, Carpentier. Y Lezama Lima. Claro, ¿verdad? La relación con la literatura española, con los clásicos de la literatura española, atravesada por la cultura cubana, creo que es muy, muy relevante para eso que estás hablando, ¿verdad? Sí, el uso del lenguaje, ¿verdad? Totalmente. Creo que yo empecé a escribir poesía. Toda mi primera poesía es bastante experimental, hay muchos juegos de lenguaje, exploro. Yo siempre manejé el verso libre, ya la rima yo creo que la agotó la generación de Laureano Albán, que creo que fue el último sonetista en la literatura costarricense. Exploré muchas cosas, exploré muchas estrofas, muchas maneras de relacionarme con la tradición. Es decir, traté de convertirme, comillas, en poeta. Pero me faltaba una historia. Y evidentemente esa historia no la podía o difícilmente la iba a contar a través de la poesía. La poesía terminó quedándoseme corta. Carlos, en Cruz de Olvido hay una frase que, bueno, con la que yo tengo una relación ambivalente, ¿verdad? Es, en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang. Tal vez me gustaría que explicaras un poco más esa frase. Esa frase yo la pongo irónicamente, porque el resto de la novela, en que se hace, digamos, una revisión de algunos de los mitos y por lo tanto de los secretos de los años 80 que tuvieron que ver, por ejemplo, con la matanza de Alajuelita, con el psicópata, con escándalos políticos, era para demostrar justamente que era lo contrario, ¿verdad? Pero que ya estaba establecido esa especie de gran eje ideológico de decir, aquí, como una vez me dijo Alberto Cañas, es que en Costa Rica no hay nada de qué escribir y la literatura costarricense es para consumo del Valle Central. Yo lo que creo es que ha habido, de una manera muy bien planificada, muy especialmente desde 1920, tras la caída de Tinoco, una política de olvido, una construcción social del olvido, que hace que no veamos como literatura que, por ejemplo, el 48.
Ajá. como el 55, Ajá. como muchos de los es decir, una vez que en la posguerra del 48 hubo una gran cantidad de crímenes, los crímenes de la Interamericana, el robo de las joyas de la Basílica, el crimen del Irazú, es decir, fue una década en la que de alguna manera las bestias que se desataron por la guerra civil Sí. y la cantidad de armamento que estaba en la calle, Sí. pues estaba en la sociedad. Y eso provocó el crimen de Colima, etcétera. Sí. Eso provocó una serie de crímenes y bueno, no ha producido literatura, con excepción del crimen de Colima. Y ahí digamos. está, ¿verdad? Exacto. Ahí está ese material. Y ahí yo, está ese yo material. pienso lo mismo. Yo pienso Exactamente, que la ¿verdad? historia de Costa Rica es tierra fértil Exacto. para la literatura. El asunto es que, por supuesto, si no lo vemos como motivo literario, pues no existe. Sí. Es decir, si vos contás las novelas que tratan de, por ejemplo, no hay una novela sobre la crisis económica de los 80, no hay una novela sobre la crisis reciente, porque de alguna manera hay Sí. ¿cómo podría decir? Como una tela, Sí. una gasa Sí. entre la realidad social y la manera en que esa realidad social va a pasar al discurso literario, que pienso que viene de nuestra larguísima tradición modernista. El modernismo en Costa Rica todavía se cultivó, el modernismo, el posmodernismo, todavía en los años 40. Julián Marchena publica Alas en fuga muy tardíamente. Todavía en los 40 se daban clases de versificación castellana en los liceos, ¿verdad? Claro. Y eso hizo que la vanguardia entrara muy, muy tardíamente. Bueno. Hay un asunto generacional que yo creo que, dos cortes que creo que está en tu literatura. Cuando uno de los fenómenos que marca la literatura de la región son las guerras de Centroamérica. Vos decididamente escribís otra cosa, es decir, en Cruz de Olvido ahí el personaje estuvo allá en Nicaragua, pero de eso no se le menciona una sola palabra, ¿verdad? Y hay una decisión del narrador, hay una decisión del autor, hay una decisión literaria tomada. Esa es una. La segunda es a una generación de escritores costarricenses, creo yo que de los años 70, pesó para ellos mucho estos autores que mencionábamos antes, los autores del boom, ¿verdad? Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Tanto así que algunos de ellos, bueno, yo conozco testimonios de que era tanto el parecido con las obras de algunos de estos escritores que tuvieron que dejar de escribir. El mismo Sergio Ramírez lo dice con García Márquez. Vos también, un poco posterior, tenés una relación con otros autores, tal vez más jóvenes, estoy pensando en los autores de mexicanos, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, que de alguna manera tienen una relación parricida, por decirlo de alguna forma, con los autores del boom, ¿verdad? Como que hay una ruptura generacional. El boom es aplastante. ¿Qué podés hacer si a mí hay escritores españoles que me han dicho, yo publiqué mi primera obra en 1967, el año de 100 años de soledad, y no tuve una reseña? Sí, claro. Porque ¿qué me iban a dar bola, qué me iban a dar pelota si estaba surgiendo García Márquez y una de las novelas más importantes del siglo XX, ¿verdad? La segunda más vendida, me decía. La segunda más Que vendida es del un siglo dato XX, rarísimo, sí, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que para esa generación de costarricenses era como ver pasar el desfile. Claro. ¿Qué vas a hacer a la par de Rayuela? Sí. ¿Qué vas a hacer a la par de Conversación en la Catedral, de La Ciudad y los Perros, de Vargas Llosa, etcétera? La región más transparente. La región más transparente de Fuentes, ¿verdad? Yo creo que trataron un poco de salvarse, pero no es sino hasta los 80s en que de alguna manera hay otra tradición. Por supuesto que esos autores van a seguir, sí. Continúan, y Vargas Llosa, que es, digamos, el único que está vivo de esa generación, publica cada 2 o 3 años una novela nueva, por supuesto, pero mi relación, yo ya puedo de alguna manera apropiarme de las técnicas
pero para contar mi propia historia y descubrir mi propia historia, que es diferente. Esa influencia de alguna manera ya no me va a atrofiar, la puedo leer como, ya hay una cierta distancia, incluso ya en ese momento ya habían aflorado algunas críticas, hay un cierto cansancio hacia García Márquez, habían aflorado algunas críticas. Centroamérica produce muchísima literatura testimonial y con algunas pocas excepciones es una es una literatura de mala calidad. Hay una sobresaturación de lo que se publica, se habla durante 10, 15 años del testimonio y eso me parece que agota al lector. Entonces yo dije, tal vez inconscientemente, digamos, a mí esto no me interesa. Claro. Y efectivamente yo resueno con autores como Volpi, como en México, como Paz Soldán en Bolivia, claro, como Gamboa en Colombia, y un poco como los autores de mi generación en Latinoamérica, que son un poco más jóvenes. Yo lo que quiero es alejarme del testimonio centroamericano que me parecía muy plano, de alguna manera, porque no es una literatura interesante, que es muy coyuntural, que dependía directamente de la Guerra Fría y que no tenía nada que ver con Costa Rica, porque de alguna manera nosotros, si bien los cuarteles de invierno y los hospitales de las revoluciones de El Salvador y de Nicaragua estaban en Costa Rica, si bien hubo compañeros míos que se fueron a pelear en el 78-79 a la revolución sandinista en Nicaragua, ¿verdad? Pero bueno, no fue mi caso. Entonces yo cuento un pequeño elemento, un pequeño enlace con esa revolución que fue muy importante para mí, pero mi historia era diferente. Mi historia pasa, hablando de Cruz de Olvido, por lo que yo llamaría de alguna manera la puesta en crisis, digamos, de la Suiza centroamericana, claro, que ya en ese momento estaba en crisis, ¿verdad? Esa historia de que éramos el país más feliz del mundo, que aquí no había nada que contar, que a mí siempre me ha interesado por mi historia familiar, de la que hemos hablado un poco, me ha interesado la muerte, el crimen, el asesinato, ¿verdad? Bueno, y en Larga Noche hacia mi madre, eso, los padecimientos psíquicos, ¿verdad?, de tu madre. Y la locura. Y la locura, efectivamente. Y el texto, ¿verdad?, de la locura. Estás por publicar una novela no sé si el próximo mes. Sí, ¿verdad? Bueno, en muy poco tiempo creo que vendrá a Costa Rica porque se está editando en México. El año de la ira. El año de la ira es 1919, aunque obviamente la novela se retrotrae a 1914, que es el momento en que Alfredo González Flores accede al poder, no digamos que con un golpe de Estado blando, sino con un golpe del Congreso, ¿verdad?, que es el que lo elige, nombra como ministro de Guerra a Federico Tinoco, quien 3 años después, en 1917, le va a dar un golpe de Estado y va a nombrar como ministro de Guerra a su hermano Joaquín Tinoco. Implanta una dictadura que aquí los costarricenses yo pienso que se van a sorprender como me sorprendí yo. Una dictadura que es capaz de hacer cualquier cosa, que fue capaz de restaurar el cepo, que es un instrumento de tortura medieval que había sido abolido por Cleto González Víquez 15 años antes, de implantar la tortura, de implantar el asesinato, de implantar la delación, de establecer un sistema de comillas, policías que se llamaban esbirros, que eran capaces de suscitar venganzas personales y por esas venganzas personales terminabas en la cárcel o terminabas asesinado o terminabas tirado, desmembrado, tirado en un río, etc. Es una dictadura que duró muy poco tiempo, pero que tiene las características de cualquier dictadura latinoamericana de la época, y una vez que Tinoco se va de Costa Rica, se va a París y vive sus años en París. No le va muy bien, pero ahí conectamos como con una novela de Alejo Carpentier y otras novelas, con el recurso del método, claro, ¿verdad?, donde el dictador se va a disfrutar toda la plata que se robó
a París.